Bienvenidos a bordo a mi Westerly Falcon 35, un velero de la clase crucero deportivo que ha sido diseñado para grandes aventuras y largas travesías. Y hoy quiero llevarlos a un recorrido por esta maravilla náutica que se ha convertido en mi hogar y mi mayor proyecto de vida. Aquí en la proa tenemos esta defensa de mis partes favoritas porque nosotros la pulimos y la dejamos impecable, pero a su vez esta parte aquí es donde nosotros nos sentamos cuando vamos a navegar y queremos sentir la adrenalina cuando vamos navegando a vela, porque te sientas aquí, recuestas la espalda contra el enrolador cuando la vela está abierta y sientes todo el viento, ves las olas y como es muy elevado, aquí no te llega el spray de las olas ni te mojas, sino que solamente vas sintiendo cómo sube y baja el velero. Es increíble cuando estamos navegando a vela y estás sentado aquí. Entonces, bueno, aquí en esta defensa también tenemos la luz de navegación de proa y esta es la luz original del velero. Nosotros la hemos mantenido, la cuidamos mucho, pero a su vez la actualizamos con un bombillo de LED. Es mucho más económico, es mucho más conveniente. Todas las luces a bordo han sido actualizadas a LED. Ahorran mucho más batería que las luces normales. Solamente para que tengan una idea, un solo bombillo tradicional consumía lo que ahora consumen todas las luces LED de a bordo del barco. Entonces esto le dio una mejora increíble porque ahora con la misma capacidad de batería nosotros tenemos un rendimiento de 5 veces más lo que tenía el barco anteriormente. Aquí también en la prueba tenemos el ancla principal del barco. Esta es un ancla tipo Bruce. Nosotros la compramos porque reemplazamos la que el barco tenía, que era una CQR, y ahora tenemos esta Bruce y bueno, mira, nos ha salido increíble. Con esta ancla hemos pasado tormentas, hemos pasado huracanes, siempre a bordo, y esta ancla nunca se nos ha corrido. Incluso la última vez que pasamos aquí en Puerto Santo una tormenta y estábamos en el fondeo, el barco se aseguró perfectamente y al otro día cuando iba a levantar el ancla para moverlo de sitio, el ancla no salía con el winche del barco. Entonces tuve que sumergirme para poder sacar la mano porque esta ancla con la fuerza del viento se enterró completamente como medio metro debajo de la arena y no había nadie que la sacara. Aquí también tenemos el enrolador. Es un enrolador de Genoa muy simple. Se ve la cuerda por la parte de afuera. A mí me gusta mucho porque si se enreda o tiene cualquier problema, no tengo que desarmarlo para desenredarlo ni nada, porque aquí mismo veo las vueltas. Este enrolador es muy simple, pero también es muy confiable, nunca nos ha fallado. Y en el momento que se tranca o se enreda, es muy fácil para soltarlo y para desenredar. Una de las partes más lindas y más llamativas de este barco, la defensa de madera que está alrededor de toda la borda del barco. Muchos barcos la tienen en metal, muchos barcos la tienen en fibra. El Westerly Falcon la tiene en madera de teca. Es una madera súper dura. Nosotros hemos tenido algunos, no choques, pero toques en marina y tal, y esta madera siempre protege mucho el barco y no tiene mucho mantenimiento, y eso es lo bueno de tener la teca en el barco. Esta madera es súper dura, se puede humedecer, no se pudre, y siempre que la mantengas limpia se ve bonita. El único mantenimiento que yo le hago es que con el Karcher una vez al mes le doy una pasada y ella siempre se mantiene limpiecita, y no le echo barniz, no le echo ningún aceite porque eso puede oscurecer la madera. No quiero ser esclavo del mantenimiento, pero aún así esta madera tiene ya casi que 30 años o tiene un poco más de 30 años y mira el estado que está súper bonita. Aquí tenemos estas líneas de vida que, bueno, mira, estas líneas de vida son lo único que te asegura en el mar de que no te caigas por la borda, y son todas de cables de acero inoxidable, han sido revisadas. Son las originales, pero están en perfecto estado, siempre las mantenemos limpias. Y por si quieres saber si son fuertes, mira, aquí te puedes guindar con todo tu peso y esto es increíblemente fuerte. Esto resiste el peso de 2 o 3 personas y a su vez están sostenidas por estas cornamusas, creo que se llaman, o no sé cómo se llama esto, pero son de aluminio. Y también son muy fuertes, y en este barco están súper fijas, no se mueven, no tienen juego. Han sido muy bien apretadas por la parte de adentro con tornillos pasantes
y tuercas por dentro, entonces son súper seguras, y aquí es donde nos guindamos o nos amarramos con el arnés cuando estamos haciendo largas travesías y tenemos que caminar por la borda de noche o con mucho viento. Muchas veces tenemos que amarrar nuestro arnés de estas líneas y estamos súper seguros porque, mira, esto aquí es extremadamente fuerte. Nosotros vivimos en nuestro velero, usamos nuestro velero los 365 días al año. Es nuestro único inmueble porque no tenemos casa, no tenemos carro. O sea, esta embarcación es lo único que nosotros poseemos en nuestras vidas. Claro, nosotros tenemos muchas cosas, pero todas esas cosas aparte están dentro de esta embarcación. Y a lo largo de estos 6 años que llevamos viviendo a bordo, hemos tenido que asegurar nuestro barco con diferentes compañías de seguro, porque nos hemos tenido que mudar de países. Unos seguros no cubren en un país, otros seguros sí cubren. El seguro en una embarcación es algo obligatorio, porque para entrar en cada puerto, marina, astillero, varadero, siempre tienes que presentar tu certificado de seguro de embarcación. A lo largo de estos 6 años hemos tenido que casi convertirnos en agentes de seguro para poder encontrar el seguro perfecto que cubra con todas las condiciones que nosotros tenemos y también que se adapte a nuestro presupuesto. Pero desde hace 2 años ya esto cambió, porque encontramos un agente de seguro que es responsable, que está 24 horas en servicio, que ha resuelto todos los problemas que nosotros teníamos con un seguro. Más que un buen seguro, lo que nosotros recomendamos es que tienes que tener un buen agente de seguros. No eres tú el que tienes que lidiar con la situación de encontrar el mejor seguro, encontrar la mejor prima, de encontrar los mejores precios y de encontrar el seguro que se adapte a todas tus necesidades. Ese es el trabajo del agente de seguros. Entonces, por eso, hoy quiero hablarte de Correduría de Seguros Ocean, específicamente el corredor de seguros Henry Morloy. ¿Y por qué vengo aquí a decirte esto? Bueno, porque si tienes algún problema encontrando compañías de seguro o encontrando el seguro que más se adapte a tu situación o tu presupuesto, solo tienes que llamar a Henry y decirle que vienes de parte de los piratas. Aparte de darte un descuento, te van a tratar como parte de la tripulación. Llama y dile que vienes de parte de los piratas. Te voy a dejar aquí en la descripción del video el link de su página web donde puedes encontrar no solamente su email, sino también sus redes sociales para que vayas y le escribas a Henry. Ahora nos vamos a subir a bordo del Westerly Falcon y les voy a enseñar cómo es la cubierta y cómo es este barco por la parte de afuera. Bueno, entonces bienvenidos a bordo. Ahora les quiero hablar de la superficie donde estamos aquí parados. Es un tipo de material estriado que los ingleses le dicen trackmate, pero es un tipo de PVC que parece una goma, pero es dura y es como con un contorno estriado, y esto hace que sea súper pegajoso a los pies y no te resbala. Entonces, para hacer las travesías en el mar es súper seguro caminar con zapatos descalzos o con cualquier tipo de calzado, porque en realidad es adherente. Es muy diferente si nos paramos en lo blanco, es muy resbaloso porque el gel coat tiende a deslizar. Y es por esto que este velero es oceánico, porque es muy seguro, está preparado para estar en el océano con cualquier tipo de condiciones. Cuando el barco se moja con las olas, de ninguna manera vas a resbalarte porque toda la cubierta del barco está forrada en este material, el cual por el color es un punto negativo para mí, porque se calienta demasiado y entonces estar en verano se pone muy caliente. Entonces para mí fuera mucho mejor si fuera un color más claro. Hay mucha gente que me pregunta en los videos que se ve muy bonito, y sí, es muy bonito, es muy seguro este material, pero su parte negativa es el color tan oscuro, que claro, como este barco fue diseñado en Inglaterra, cuando nosotros estábamos antes en Irlanda, donde compramos el barco, este material oscuro mantenía la temperatura, cuando salía el sol mantenía la temperatura interna del barco, pero ahora aquí en Porto Santo, en un ambiente más tropical, se calienta mucho y entonces el barco se puede poner un poco muy caliente en la parte de adentro. Quiero destacar también esta madera, que son los pasamanos del barco, son extremadamente lindos, de la misma teca con que está forrada el exterior del barco. En esta teca también es la original, es súper dura y está en muy buen estado. Antes yo la tenía barnizada, pero me di cuenta de que es un dolor de cabeza barnizar esta madera, porque esta madera no necesita ser barnizada porque el agua y la humedad no la penetran tanto y no se pudre. Ella necesita respirar y necesita estar siempre limpia, pero con los poros destapados para que la madera le dé tiempo de secarse, y a veces se humedece y con el sol se seca. En cambio, si la tenemos barnizada, ella tiende a quedársele la humedad por dentro y
y no es muy buena idea porque se puede pudrir. Entonces ahora la lijamos y la dejamos sin ningún tipo de barniz ni protección, y bueno, ha resultado maravilloso porque miren el color tan bonito que tiene, y solamente le pasamos el Karcher y se mantiene en muy buen estado. También desde aquí quiero destacar el gel coat. Toda la cubierta de este barco está aún con el gel coat original y no es un color blanco, es un color más o menos cremoso. Es muy bonito, no se le nota tanto el sucio, aunque siempre lo mantenemos limpio. No tiene mucho mantenimiento, a veces con una esponja le doy una pasada para quitarle las manchas, y bueno, como ven, para hacer un barco de 34 años el gel coat está súper impecable. Ahora, caminando por aquí por cubierta, recuerden que este barco está diseñado para hacer un crucero deportivo. Inicialmente es un barco que está más enfocado a las regatas, a un uso más deportivo del velero. Por eso es que vemos que la cubierta está totalmente limpia y lisa para toda la tripulación moverse con libertad, sin riesgos a dañarse el pie o a tropezarse con algo. Entonces, bueno, mira, es una cubierta súper cómoda para caminar alrededor, para estar navegando y hacer cualquier maniobra. Entonces, son unas escotillas Lumar de aluminio, súper resistentes. Son hechas de acrílico y son especialmente diseñadas para pararse encima de ellas. Te puedes parar encima de ellas con tranquilidad, no se van a romper, aunque nosotros no nos paramos encima de ellas, pero si en caso de emergencia nos podemos parar y ellas van a resistir el peso. Y el que sabe de náutica sabe que las escotillas Lumar son de las mejores, y todo el velero tiene este tipo de escotillas Lumar que son de la mejor calidad posible. Tenemos estas tres. Esta es la que da hacia el baño del velero, esta es la que da hacia el salón, y esta otra es la que da hacia nuestro camarote de proa. Entonces, si nos venimos más a proa, les voy a enseñar ahora el locker del ancla. Vamos a sentarnos aquí en posición, y el locker del ancla es súper cómodo. Como ven, me puedo sentar aquí y trabajar en el ancla muy cómodamente. El winche que tiene el ancla es totalmente manual. Es mecánico, no es eléctrico. Casi todos los barcos modernos o casi todos los navegantes lo ponen eléctrico, pero eso tiene un punto negativo. El primer punto negativo que tiene un winch eléctrico es que consume mucha energía, y eso hace que tengas que tener más bancos de batería y se complica el mantenimiento, es mucho más costo. Entonces, teniendo un winch manual te da la versatilidad de que tienes menos mantenimiento y menos riesgo de que algo se rompa. Este winch manual también significa un tipo de actividad y ejercicio para mí, porque cuando voy a trabajar en la cadena, imagínense que estoy subiendo el ancla del barco. Entonces, cuando estoy subiendo el ancla del barco, tengo que hacer un tipo de ejercicio de espalda, de hombro y de tríceps. Y bueno, mientras estoy joven y fuerte, yo me quiero mantener haciendo este tipo de actividades. Ahora, cuando sea más viejo y esté débil y no tenga músculo, de repente lo puedo cambiar por uno eléctrico. Pero mientras estemos jóvenes, tenemos que dar actividad. Y esto significa, esto es un estilo de vida. Por eso este barco está hecho para la aventura, para las actividades físicas, y este winch del ancla es una herramienta para mí. Nosotros nunca hemos tenido problemas de que se nos enrede la cadena, de que falle el winch, porque como es mecánico, es súper resistente y nunca falla, nunca falla. A su vez, para cuando se pone mucho más difícil, tenemos esta palanca que se ven para que la vean. Con esta palanca, cuando se pone muy pesado, trabajamos el winch de esta manera y vamos subiendo la carga. También aquí en el locker del ancla tenemos el conector de 220 del barco, y es con lo que se le da energía a todo el barco cuando estamos pegados al puerto, a la marina. Como ven, tengo el cable aquí, y bueno, esto es una conexión seca que nunca nos ha fallado. Y aquí con esto es que cargamos nuestras baterías y le damos toda la energía al barco cuando estamos conectados al puerto. Ok, entonces ahora estamos posicionados en el mástil. Este mástil es de aluminio y tiene 11 metros de alto. Es el mástil original del velero. Y si te das cuenta, aquí en el mástil también tiene enganchado el tangón. Y es muy cómodo para cuando vamos de viento en popa y abrimos la genoa.
Podemos mantener abierta a la llena de aire con el tangón. No tenemos que cargar el tangón para posicionarlo en el sitio del mástil y meterlo en la vela, sino que el tangón ya está conectado a la línea principal y lo único que tenemos que hacer es desengancharlo de aquí abajo, bajarlo automáticamente y conectarlo a la llenura. Entonces, bueno, desde aquí se puede trabajar muy fácil, incluso con el spinnaker, con este tangón. A su vez, aquí en el mástil están todas las conexiones secas del barco. Estas conexiones son las conexiones de la antena VHF, las conexiones de las luces de navegación, las conexiones del radar. Todas las conexiones que están aquí en el mástil están pegadas aquí abajo. Y si se dan cuenta, son unas conexiones secas de alta calidad que nosotros cambiamos, nosotros adaptamos todas estas conexiones y es súper fácil de conectarlas y desconectarlas. Sencillamente hacemos esto y las mantenemos siempre llenas de vaselina para que ninguna humedad le entre y siempre se mantengan en buen estado. Estas son unas conexiones que nunca fallan y son súper confiables y son de fácil conexión y desconexión cuando nosotros queremos hacer cualquier mantenimiento o si quisiéramos sacar el mástil. Sencillamente lo que hacemos es desenroscar las conexiones y taparlas con estas tapitas que vienen especialmente para cubrir la conexión cuando los cables están desconectados. Ahora también aquí en el mástil tenemos estas poleas que son las que redirigen todas las líneas o los cabos hacia la bañera del velero. Todas estas poleas vienen desde aquí del mástil, vienen redireccionadas con estas poleas hacia allá adentro y si se dan cuenta, todas las líneas que descienden del mástil, no tenemos necesidad de venir aquí a subir la mayor o a hacer riff, a hacer rizos en la vela ni nada, porque todas las líneas están redirigidas hacia la bañera y esto es una de las ventajas del Westerly Falcon 35 porque no tienes que salir de la bañera para hacer ningún tipo de maniobra con las velas. Todo queda en la bañera, estamos siempre, es más, una sola persona, si estás trabajando con el piloto automático, podría fácilmente manejar y hacer todas las maniobras con las dos velas desde adentro de la bañera. Ahora también aquí al lado tenemos las arcias principales del mástil. Estas arcias son de acero inoxidable, son de las tradicionales y las tenemos siempre cubiertas con estos forros de PVC que son también originales del barco. Mantienen los tornillos impecables. Nosotros mantenemos estos tornillos con grasa o con vaselina para que no se oxiden y siempre se mantengan lubricados y los podamos mover en cualquier momento si es necesario, no se peguen ni se oxiden. Esto es una de las mejores cosas de este velero, que todo está muy bien pensado para fácil mantenimiento, para que perduren en el tiempo. Al lado del mástil tenemos estas entradas de aire, que depende si vas navegando o si estás fondeado, o podemos girarlas para que las olas y el agua no le entren. Esto es una ventaja porque siempre mantiene al velero fresco internamente, incluso si estamos cocinando o si hay lluvia, el velero se mantiene con una humedad controlada porque estas entradas de aire hacen que circule muy bien el aire de adentro del velero hacia afuera. Y aquí también podemos ver un panel solar que yo le agregué a este barco. Esto es una de las muchas mejoras que le hemos hecho a esta embarcación y es precisamente para mantenernos cómodos a bordo, porque como nosotros no solo usamos este velero como transporte o para navegar, sino que también vivimos a bordo, tenemos que tener mucho más requerimiento energético, porque siempre estamos cargando nuestras laptops, cargando nuestras cámaras, nuestros teléfonos, afeitadoras, licuadoras, cualquier tipo de electrodoméstico, siempre lo tenemos que mantener cargado, y para nuestra comodidad le agregamos este panel solar de 100 vatios que no es muy grande, pero le da una mejora a nuestro estilo de vida increíble. Bueno, es un panel solar del cual te puedes parar encima sin ningún problema. No tiene problema si te paras encima. Es un panel solar flexible que se adapta a la superficie y aquí quedó perfecto. A mí me gustó mucho cuando lo compré porque es la medida exacta y no interfiere con nada. Incluso los cables no se ven y queda muy bien adaptado a la cubierta del barco. Una de las mejoras que le hicimos a este barco y es este parabrisas. Este parabrisas lo diseñé yo hace unos años. Para mí es muy importante porque cuando vamos navegando, todas las olas y el viento pegan aquí, hacen que
que es protegido en la parte de la bañera. Entonces ahora con este parabrisas tenemos la gran ventaja de que podemos navegar lloviendo, podemos navegar con mucho viento de frente y vamos a estar relativamente mucho más cubiertos y protegidos en la bañera que antes, que no tenía parabrisas y estaba totalmente abierto. En el diseño de este parabrisas yo lo pensé muy bien para que fuera con la estética del barco. Yo cuidando muy bien la estética de nuestro velero y dejándolo lo más clásico y original posible, diseñé este parabrisas que se adapta perfectamente a todas las curvas del contorno del barco y a su vez es muy duro, es extremadamente duro porque es de policarbonato, es muy resistente, incluso si le diéramos con martillo no se partiría como los que normalmente hacen de acrílico, porque el acrílico es mucho más frágil, el policarbonato se puede doblar, puede recibir impacto y yo incluso me podría caer o algo aquí y nunca se va a partir porque el policarbonato es muy elástico y resistente. Aparte tiene protección UV, por eso es así medio ahumado y esto nos da una comodidad increíble porque se mantiene mucho más fresca la parte de la bañera del barco gracias a la protección UV que tiene. Si se dan cuenta por aquí, este diseño lo hice con una lámina súper fuerte estructural de acero inoxidable totalmente pulido, que para mí es una joya más en este velero. Yo corté esta lámina a medida, todos los huecos fueron abiertos a medida y fue totalmente pulida para que brillara y fuera con la línea de los aceros inoxidables del barco. A su vez también por todo el contorno del parabrisas le puse este soporte donde va pegada la capa del spray hood, donde se encaja perfectamente la capa que le mandamos a hacer. Y bueno, en uno de nuestros videos puedes ver cómo nosotros mandamos a hacer esta capa. Le hicimos un intercambio, nosotros pintamos su barco y él nos hizo esta capa a medida y exactamente como yo la quería, tanto así que mira, se ve como que si fuera original del barco. Y esto es la importancia de tú hacer tú mismo y diseñar tú mismo todo a medida al barco, porque si te das cuenta, todos los cortes y todas las curvas son exactamente con el contorno del barco. No puedes diferenciar si es una adaptación o ya vino original con el barco. Aquí también quiero destacar que encima de esta capa le pusimos un panel solar de 100 vatios que está unido en serie con el panel solar donde estoy sentado. Esta capa está diseñada para abrirse y cerrarse si fuera necesario en cualquier momento, entonces no quisimos fijar el panel solar de manera permanente, sino que está fijado con cuerdas de Dyneema al contorno de la capa del barco. Y bueno, ya con este panel solar hemos pasado tormentas, huracanes y esto está súper fuerte. Si se dan cuenta, en todo el borde le puse arandelas de acero inoxidable para que quedara súper fuerte y súper fija, no se rompiera el plástico del panel solar. Todo el sistema de cuerdas está pensado para que tenga fácil conexión y desconexión en el momento que nosotros queremos, pero que a su vez sea súper resistente y que con ningún tipo de viento vaya a tender a soltarse. Ahora acompáñame a la bañera y mientras nos movemos a la bañera quiero que aproveches este momento para suscribirte a nuestro canal si no te has suscrito, brother. ¿Qué pasó? Suscríbete, vale. Esto nos ayuda demasiado con el algoritmo de YouTube. Vente, acompáñame a la bañera. Bienvenido a bordo de la bañera del Westerly Falcon 35. Y lo primero que tenemos aquí es una capa que esto nos ayuda muchísimo con el sol. Entonces nosotros vamos a dejar, nosotros siempre que estamos fondeados o en puertos y marinas, le ponemos esta capita porque es muy cómoda y nos protege muchísimo con el sol. Entonces ven, para que te sientes conmigo aquí en la bañera y sientas la comodidad que te da el Westerly Falcon 35. Mira, brother, esto aquí es un lujo. Ahora quiero hacer la propaganda intencional para que veas esta teca sintética que es un lujo. Es una maravilla. Uno de los proyectos preferidos que nosotros hicimos aquí en el velero fue esta teca sintética, porque antes nosotros teníamos una teca original de madera y es un verdadero fastidio. Esta madera siempre se pudre o siempre hay que estarla lijando, manteniéndola. Se te puya el culo cuando tiene alguna estilla, cuando llueve se mantiene húmeda, te mancha el pantalón. Es un fastidio. Nosotros trabajamos en conjunto con esta empresa española que se llama Fordeck y ellos nos
enviaron este material tan increíble y que le queda tan hermoso al velero. Quiero destacar que esta teca sintética ya lleva aquí en el velero 3 años. Hace 3 años fue que nosotros la instalamos y tenemos un video de YouTube donde nosotros hicimos todo el tutorial y demostramos que es muy fácil y sencillo trabajar con Fordeck. Ellos te mandan unas plantillas que tú tienes que dibujar y después te mandan la teca impresa exactamente con el color que tú quieres y con el diseño que tú quieres. Estamos sentados encima de esta teca, no se calienta como este material gris que ya les mencioné. Esto no se calienta para nada, se mantiene en una temperatura siempre agradable, es muy agradable a los pies y también es muy agradable al culito. Cuando te sientas aquí siempre está como acolchadito y si te das cuenta por estas líneas negras que tiene son un poco en relieve, es donde el agua siempre corre y siempre te mantiene seco. Entonces bueno, eso es con respecto a esta teca sintética, pero aparte tenemos en esta bañera que es muy amplia y aquí fácilmente pueden estar 6 personas extremadamente cómodas. Aquí puede estar una persona, aquí puede estar otra persona y 2 personas más de este lado, aunque incluso nosotros hemos tenido aquí 8 personas. Me parece un poco ya exagerado, pero también cómodamente pueden estar 8 personas y esto es una de las grandes ventajas del Westerly Falcon, que tiene un sistema de bañera que es 100% seco y es más deportivo, porque si te das cuenta, desde aquí, desde la posición de mando del barco, estás con una visión de 360 grados sin interrupciones, es muy cómoda, tiene esta consola donde te puedes asegurar el arnés y es increíble la posición de mando de este velero. Tiene este asiento que es también muy cómodo para cuando vas navegando, este asiento es extremadamente cómodo y hay una cosa que yo siempre hago, que es que cierro esta puertica, pero no es una puerta, cierro esta guaya aquí y entonces fácilmente me puedo recostar, lo uso como un respaldo para la espalda y bueno, desde aquí voy muy cómodamente navegando y es increíble. Pero bueno, vamos a seguir hablando de la bañera y aquí en la bañera también tenemos este piso que también le quiero hacer mención y es un material que se llama Kiwi Grip. Kiwi Grip es un antirresbalante, es una pintura antirresbalante que nosotros le pusimos al barco porque aquí tenía el mismo color gris que ya les mencioné y esto se calentaba muchísimo. Ahora lo pusimos de color crema para probar y para probar qué tipo de pintura es y si el material es resistente con el tiempo. Y bueno, ya lleva 1 año y ha resistido perfectamente. Creo que lo vamos a seguir usando. Kiwi Grip lo quiero mencionar y lo quiero recomendar para los que quieran pintar su cubierta con Kiwi Grip. Es súper fácil, lo único que tienes que hacer es limpiar la cubierta bien y pintarlo, así en esta mesa. Esto fue una de las ideas, poner esto aquí, esto fue una de las grandes ideas que tuvimos. Hacer esta mesa, la hicimos nosotros. Mira lo amplia y lo cómoda que es esta mesa, donde ahora aquí podemos comer en cubierta, podemos tener nuestro desayuno, almuerzos, cenas con amigos. Mira qué grande es. Es una mesa grande, súper estable, súper fuerte. Yo incluso aquí me podría parar y resiste. Es una mesa súper fuerte, pero a su vez es extremadamente hermosa. Es una mesa que la hizo 100% Yendi. Ella la lijó, la diseñó, la pintó y me siento demasiado orgulloso de decir que es uno de los mejores proyectos que ha hecho Yendi en el barco. Mira qué hermosa es una joya y es una cosa que resalta a la vista cuando entras al velero, a la bañera del velero. Esta mesa es prácticamente una joya a bordo. Muy cómoda y nos da una calidad de vida increíble para tener amigos a bordo, para comer, para bebernos una copa aquí en la cubierta. Y también quiero mencionar la facilidad con la que se pliega esta mesa. Esta mesa es muy fácil de plegar, solamente tenemos que cerrarla y ella se pliega de esta manera y ya queda trancada. Ya queda trancada en, no sé, 5 segundos, ya se abre y se tranca. Es muy segura y es muy cómoda para plegarla y desplegarla. También aquí en la bañera quiero destacar los winches de mando del velero. Esto es una idea, mira, estos son unos tapawinches que nos ideamos porque siempre en todas las marinas encontramos que
las defensas de los barcos siempre se dañan y siempre las botan. Y nosotros encontramos un uso y una manera de reciclarlas. Y es algo que les quiero dejar aquí, una de estas ideas, para que si ustedes tienen barcos y ven en algún momento algunas defensas que están botadas, estas estaban en muy malas condiciones, Yendi las limpió con Mistolin y quedan blanquitas, quedan como nuevas, pero no servían como defensas del barco porque ya estaban espichadas. Lo que yo hice fue cortarlas y ahora son un cobertor para el winche que lo protege del polvo, del agua. Entonces ahora el mantenimiento al winche casi que es nulo porque no se llena de tierra, no se llena de sal, no se llena de agua. Solamente le pongo esto encima y mientras estamos fondeados o en algún puerto que no los estamos usando, queda 100% protegido. Y es un material que va a perdurar por toda la vida porque es un material súper fuerte, es una defensa. Miren estos winches que son originales del barco. Estos winches son una belleza. Son antiguos, son los originales del barco, pero mira el estado que está. Están súper bien lubricados. Y bueno, nosotros los mantenemos siempre cubiertos para que no se ensucien ni se maltraten. Entonces aquí es donde va amarrada la genoa para abrirla y para hacer maniobras. Y este cabo va asegurado aquí en este clip. Entonces es muy fácil cuando estamos navegando en esta posición, sencillamente manejar el winch desde aquí. Es extremadamente cómodo. En el Westerly Falcon 35 tiene estos bolsillos que nosotros le adaptamos aquí para meter las palancas de los winches. Entonces, desde aquí, desde esta posición, podemos maniobrar el winch como queremos. Es muy cómodo, no tenemos que ir afuera de la bañera para hacer ninguna maniobra. Desde aquí, sentados con una sola mano, podemos mover el winch tranquilamente. Y si fuera necesario con las dos manos, desde esta posición podría moverse tranquilamente, o incluso si nos sentamos aquí podríamos mover el winch con las dos manos y no tendríamos que poner en riesgo nuestras vidas, porque también tenemos estas barras de acero inoxidable, que esto es una mejora más que le hicimos al velero. En principio yo quería ponerla alrededor de todo el barco, pero empezamos haciendo una prueba aquí solamente alrededor de la bañera y bueno, mira, esto le da una seguridad increíble al barco. Ahora desde aquí incluso te puedes sentar. Incluso aquí te puedes sentar, esto aguanta tu peso perfectamente, y también te puedes recostar, te puedes agarrar. Y bueno, estas barras de metal las recomiendo 100%. Vamos a hablar de los winches secundarios. Y si se dan cuenta, también los tenemos protegidos con unas defensas pequeñitas que también Yendi consiguió y yo corté a medida para que taparon los winches. Y mira qué bonito queda, súper limpio, súper bonito. Y mientras estamos en el puerto y en las marinas lo tenemos tapado porque mira, estos son unos winches Ariant, son originales del Westerly Falcon. Mira qué lindos están en súper buenas condiciones, 100% calidad inglesa. Mira, entonces desde aquí te da una comodidad de trabajo increíble, porque si te das cuenta, todas las líneas del mástil llegan aquí, redireccionadas aquí a la bañera, y estos clips son especiales para trancar los cabos cuando estás haciendo presión o estás trabajando en las velas. Estos clips son especiales para mantenerlos como un clutch. Los abres cuando quieres que se suelten, los abres y los cierras cuando quieres que la cuerda apriete, y trabajas la cuerda con el winch. Y desde aquí, bueno, mira, es súper cómodo trabajar en la bañera del Westerly Falcon 35, brother. Es una comodidad. Tienes todas las líneas aquí redireccionadas, la de los rizos, la de la mayor, la de subir la genoa, la del tangón, todas exactamente, los cabos están redireccionados aquí y se manejan con estos dos winches que a su vez están en extremadamente buen estado, impecable. Y aquí en el comando del barco tenemos nuestra brújula principal, que a su vez aquí yo le instalé un puerto de conexión USB. Esto es una de las mejoras que le hemos hecho al barco. Pues este puerto de conexión es para cargar teléfonos celulares, nuestra tablet y cualquier tipo de electrónico que queramos cargar, lo podemos cargar aquí. Esta brújula, bueno, mira, es la original del barco y bueno, está en perfecto estado. Ahora nuestro timón está asistido por este auto helm, o este piloto automático auto helm, que está protegido
Nuestra consola está protegida por esta tapita que nosotros mismos fabricamos. Mira qué linda. Una tapita totalmente de madera, enfibrada, para que resista con el tiempo. Y es un piloto automático Autohelm ST4000. Es de las series más viejas que hay. Nosotros no lo hemos actualizado. Está trabajando relativamente bien. Ha fallado en un par de ocasiones, pero bueno, ya lo hemos reparado. Y hasta ahora está trabajando al 100%. Es lo que hace que el barco se dirija totalmente solo. Nosotros podemos ir navegando y enclochamos nuestro piloto automático, y esto hace que nosotros podamos despegarnos del timón y navegar, y el barco mantiene su curso gracias a este piloto automático. Y una de las mejoras que quería destacar de este piloto automático es este control remoto que le instalamos al sistema de piloto automático, que nos los mandó una compañía española que se llama Seimonautica. También le quiero hacer propaganda porque ellos nos patrocinaron, y es este control remoto que nos permite, sin siquiera tocar el mando del piloto automático, podemos estar o en cubierta o dentro del velero, y con estos botones controlar el piloto automático. Entonces le podemos dar más 10, menos 10, más 1, menos 1 a los grados que queremos que el timón vaya de babor y estribor, y aquí fácilmente podemos controlar el barco a distancia. Aparte del piloto automático, quería destacar una de mis partes favoritas del Westerly Falcon 35, que es esta plataforma que no la tienen muchos veleros. Esto es una plataforma de un estilo de barco mucho más grande, pero en este barco de tan solo 10 metros tenemos una plataforma de popa increíble. Mira qué bonita es. Entonces tenemos estas escaleras donde podemos descender cómodamente, y desde aquí podemos pescar o podemos sumergirnos al agua, podemos nadar, y a su vez, para muchísimo más fácil acceso, esta escalera desciende y podemos descender al agua sin tener que saltar, y subir al velero sin tener que hacer fuerzas ni nada. Esta escalera es extremadamente cómoda, y miren que sin mano la puedo plegar o la puedo desplegar. Y así mismo, desde aquí podemos subir sin ningún esfuerzo, cómodamente, desde esta plataforma, y es una de mis partes favoritas en el barco. Este es algo importante en el Westerly Falcon 35, porque casi todos los Westerly Falcon vienen en 34 pies, pero este en particular viene en 35 pies, y el pie extra es esta plataforma que casi ningún Westerly Falcon lo tiene, porque vienen lisos. En cambio aquí el dueño anterior le añadió, o lo hizo a medida en la fábrica, para que le fabricaran esta plataforma, que está increíble. Es una de las partes más bonitas que a mí me encanta de este velero, esa plataforma. Mira, increíble la línea que le da al barco, y es una de las razones por las que compramos este barco, porque se ve increíble. La popa de este barco es hermosa. Y desde aquí también les quiero hablar de una de las mejoras que le hicimos a este barco, y es nuestra balsa salvavidas. Nuestra balsa salvavidas es una balsa salvavidas oceánica de 6 personas que compramos recientemente, porque antes teníamos una mucho más vieja, y bueno, la actualizamos por este modelo que tiene caja rígida, es súper resistente, y la amarramos a este soporte especialmente diseñado para esta caja, que es súper seguro y súper fuerte, de acero inoxidable. Y una vez más, pensado para hacer viajes oceánicos, esta balsa salvavidas es un equipamiento imprescindible de seguridad a bordo del Westerly Falcon 35. Para nosotros fue súper importante tener una balsa salvavidas en condiciones, que soportara lluvia y el sol, y que tuviera esta capa rígida. Y bueno, por fin la tenemos. Y bueno, mira, es increíble, porque ahora tenemos una confianza de que si en algún momento se llega a hundir el barco o tenemos que naufragar, lo vamos a hacer en esta balsa salvavidas, que ojalá que no lo hacemos nunca, pero si la necesitamos, ya la tenemos. Aquí en la popa del Westerly Falcon 35 también tenemos la antena suplente de VHF de la radio, que nosotros la usamos para el sistema de AIS, y es sencillamente una antena de fibra muy sencilla, que también, en vez de la antena de AIS, podemos también usarla como suplente si se daña la antena
del mástil podemos fácilmente utilizar esta. Y aquí también tenemos la luz de navegación, que una vez más es la original del Westerly Falcon 35 y la actualizamos con un bombillo de LED que bueno, es mucho más eficiente y es económico. Aquí en esta consola también tenemos el GPS del barco. Esta es una antena de GPS, entonces sencillamente esto nos da la localización en cualquier parte sin necesitar internet, sin necesitar ningún tipo de conexión. Con esta antena conectada a nuestro sistema de navegación tenemos siempre las coordenadas en las que estamos. Y bueno, esto es esencial para nuestro equipo de navegación. Y uno de los sistemas más importantes en este velero es la botavara, porque con la botavara es que manejamos y hacemos toda la maniobra de la vela mayor. Y si se dan cuenta, esta botavara es extremadamente larga, que casi llega a la popa del barco, pero es que este velero es deportivo y tiene un área bélica muy grande, entonces por eso esta botavara va desde la mitad del velero hasta casi la popa. Pero también tiene un punto a favor, y es que, bueno, tiene varios puntos a favor, y es que aparte de que tenemos más área bélica y podemos ir más rápido con la mayor extendida, también tenemos el carro de la botavara, lo tenemos a la mano, y desde aquí podemos controlarlo y navegar sin tener que movernos de la bañera. Aquí podemos controlarlo fácilmente y bueno, esto es una ventaja en el Westerly Falcon 35, tenemos todo a la mano. Como ves, una persona en esta posición puede tener acceso a todas las líneas de la mayor, todas las líneas de la botavara, y un sistema que nosotros le agregamos a este barco fue un sistema de seguridad llamado Preventer, que es este cabo verde que vemos aquí, que está redireccionado hacia la parte de adelante con unas poleas y amarrado a la botavara, porque cuando tenemos viento en popa y abrimos toda la botavara para lanzar la mayor hacia un lado y que agarre todo el viento de popa, con la línea del Preventer, con el cabo del Preventer, podemos asegurar la botavara para que no haga un autovirado. Y esto era muy importante para nosotros porque cuando estamos navegando queremos estar lo más seguro posible, y con este sistema aseguramos que la botavara esté fija siempre en el lado que nosotros queremos sin moverse. Y como ven, también este cabo llega aquí a la bañera y está sujetado por estos clips que ves aquí y a su vez redirigido por aquellas poleas. Y otra cosa que tenemos aquí en la bañera es el comando del motor. Está en esta caja relativamente seca donde estamos protegidos de cualquier ola, cualquier agua que pueda descender por aquí con esta tapa media de acrílico. Y bueno, nunca hemos tenido fallas y desde aquí es que podemos prender y apagar el motor. Aquí controlamos las revoluciones del motor y aquí le agregamos, porque para nosotros es muy importante, le agregamos también una bocina, una corneta, no sé cómo le dices tú, en Venezuela nosotros le decimos corneta, pero es como una bocina para la música, para tener música aquí. Y ahora sí nos movemos más adelante. Estamos en una de las partes más cómodas de este barco y es la entrada del Westerly Falcon 35. Tiene un sistema de entrada seca donde ninguna ola puede llegar, y esto hace que el interior del barco siempre se mantenga seco, incluso en las navegaciones más extremas. Y aquí tenemos la consola principal del barco, donde podemos ver todos los sistemas de a bordo. Aquí tenemos el instrumento de viento, aquí tenemos el instrumento de velocidad del barco y aquí tenemos el instrumento de profundidad. Entonces ya estos son los instrumentos principales donde podemos monitorear el estado general del velero cuando estamos navegando. Y si se dan cuenta, son de la marca NASA, son de los más antiguos, pero están en perfectas condiciones porque, como les dijimos, hemos invertido muchísimo tiempo y dinero poniendo este velero a punto, y cuando lo compramos, este panel estaba totalmente destrozado y lo fuimos arreglando, lo fuimos poniendo a punto. Yo encontré los instrumentos originales NASA, los encontré totalmente nuevos. Entonces, si se dan cuenta, son los instrumentos originales y están en perfecto estado. También le agregué un panel o una consola donde tengo las conexiones USB y donde puedo controlar el voltaje de la batería. Y a su vez, aquí también le agregamos unas cornetas para que también podamos escuchar música aquí, y esto hace un sistema completo de estéreo en el barco, porque aquí tenemos unos medios, aquí tenemos un tweeter y allá abajo tenemos un bajo. Entonces aquí hace un sistema de sonido increíble.
increíble. Y bueno, esta consola está protegida por el parabrisas, como les dije, y este parabrisas, como ven desde la parte de adentro, tiene un acabado impecable, que yo me anclé de esta estructura de acero inoxidable para soldar estas bases que pegaran del parabrisas, y para cubrir la lámina de acero inoxidable le hice este acabado en madera de teca también, que quedó increíble. Entonces esto le da una línea y un lujo a nuestra consola del barco y quedó súper extremadamente bonita. Y bueno, ya cuando vamos a entrar al velero tenemos estos bordes en madera que están 100% barnizados y le dan una línea súper elegante a la entrada de nuestro barco, con esta puerta que se desliza y mantiene nuestro velero con mucha circulación de aire, pero en caso de mal clima nosotros fácilmente podemos cerrarla y queda muy protegido. Y entonces, después de aquí, señores, lo que queda es entrar a nuestro velero. Pero esto lo vamos a dejar para un siguiente video. Te quiero invitar para que te suscribas a nuestro canal y para que la semana que viene vengas otra vez a bordo y conozcas el interior de este velero. Que si el exterior te dejó loco porque está extremadamente lindo y muy bien preparado, el interior te va a dejar totalmente sorprendido, porque hemos cuidado cada detalle y hemos pulido cada detalle en la madera para que quede lo más original posible y lo más bello posible. Entonces ya la parte interior la vamos a dejar para la semana que viene, y con esto me despido. Espero que te haya gustado el tour por el exterior, la cubierta de nuestro Westerly Falcon 35, un barco de crucero deportivo diseñado para las aventuras más extremas, pero con una comodidad y seguridad increíble en el océano. Entonces coméntame qué te parece nuestro barco, si te gusta, si te comprarías un Westerly Falcon 35, si te gustaría un barco como este. A nosotros nos encanta, nos ha servido de hogar por 6 años, estamos extremadamente cómodos y orgullosos de ser los dueños de este velero tan bonito. Y bueno, me despido. Una vez más, suscríbete al canal, espero que te haya gustado el video, dale like, hasta la semana que viene.